Mis queridos hermanos, muy buenos días. Me alegra mucho verles. Qué bueno que están allí con nosotros. Y comenzando este año, voy a poner aquí mi presentación. Como ven, hemos estado aquí trabajando en este tema de la cruz y le dije yo a Paulinita el año pasado, ya estamos hablando del año pasado, le dije, mami, ah, ¿cuál es el símbolo del cristiano? ¿Cuál es el símbolo del cristiano? Pues podemos hablar mucho de eso y claro, el Espíritu de Dios morando en nosotros. Eso es, se nos ha hecho hijos. ¿Y cuál es el símbolo visible del cristiano? ¿Cómo nos identificamos al mundo? Y pues los cristianos se identifican como todos los demás, también tienen identidad, todas otras organizaciones religiosas tienen su ah, manera de identificarse. Nosotros creemos que la cruz es el tema central de nuestra creencia, la cruz, y es el símbolo que nos identifica. Entonces le dije yo a Paulinita, mami, necesitamos tener una cruz en la iglesia, porque es el símbolo del cristiano. Así que por eso la ven ahí, la cruz, y nosotros mismos, pues la mandamos a hacer, pero Paulinita fue la que estuvo trabajando ahí, poniéndole la pintura y arreglándola y quedó muy, muy bonita, quedó muy linda. Es un madero, simplemente una madera. Y no es que nosotros tengamos nada en especial o que no la podamos tocar o que nos vamos a arrodillar ante la madera. No, 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 de ninguna manera. Es es el símbolo del cristiano. Y hoy quiero darle gracias a Vivi y a Juan Carlos que están siempre con nosotros y nos acompañan. Juanquita siempre muy dedicado, muy entregado, y ahora su esposita Vivi con nosotros. Gracias, muchas gracias por acompañarnos, siempre están con nosotros, especialmente en este primer servicio que es el más complicado porque hay que madrugar y ellos pues trabajando, y como Juanca va a estar trabajando, levantándose como a las 4:30 de la mañana, pues el domingo también temprano es toda una obra magnífica que vengan tan temprano, porque el domingo pudieran quedarse más bien durmiendo un poquito más, descansando, pero gracias a Dios doy por Juan Carlos y por Viviana. Muy bien, quería como saludarles y saber cómo estaban tal vez antes del sermón, no sé si, o después charlamos un poquito, Hoy quiero que hablemos de este tema de la dedicación, de la dedicación. Y tengo unas imágenes acá que tienen que ver con algo que ustedes podrán decir, pero ¿qué tiene que ver esa imagen con la dedicación? Y yo digo muchísimo, muchísimo, porque esas imágenes nos van a ir llevando a un tema que tiene que ver con la dedicación. Y comencemos diciendo que Alejandro Magno, o el Grande, que nació en el año 356 antes de Cristo y muere en el año 323, es decir, que tuvo una vida muy corta, solo 33 años de vida. Pero este hombre, Alejandro Magno, extendió el imperio griego por toda esa área que ustedes ven. Alejandro Magno derrotó definitivamente al gran imperio persa, y desde ahí en adelante con Alejandro se impuso la cultura griega, que hasta nuestros días tiene influencia. La filosofía, los filósofos, los grandes filósofos griegos, el arte, la literatura, el pensamiento, el lenguaje, el griego se impuso a través de este imperio griego. Este hombre abarcó, se pueden ver que tal vez en la parte izquierda de sus pantallas, allí dice Macedonia. Él era de Macedonia, y desde allí todo ese imperio se fue extendiendo por todo lo que es la Tierra Santa y mucho más allá, llegando hasta la India. Muy ahí con la frontera con la India. Todo eso llegó a ser el gran imperio
griego y como ustedes se dan cuenta, esa área corresponde en mucho también a lo que fue el siguiente imperio, que fue el imperio romano. Pero este gran Alejandro murió muy joven y cuando él murió, vemos en la siguiente imagen, dejó a cargo a varios generales. La siguiente imagen vemos que él dejó a cargo varios generales y uno de esos generales que él dejó a cargo de su imperio fue los que fundaron la dinastía Seleucida y que estaban a cargo de lo que era el Oriente Medio. Allí estaban ellos y lo que era Egipto también. Y este rey sirio griego llamado Antíoco Epífanes, ese hombre que era de esta cultura griega, no le gustaba cómo los judíos no permitían cambiar y hacerse a la cultura griega. Le dio mucho celo, le dio mucha rabia. Y este hombre, Antíoco Epífanes, llegó un momento en que decidió entrar a Judea y destruirlo todo e imponer en el templo el culto a un dios llamado Zeus. Y en el año más o menos 167, 168 antes de Cristo, entró, se tomó el templo y en el templo hizo algo increíble que fue algo muy doloroso, muy triste para los judíos. Y es que este hombre sacrificó cerdos en el altar del incienso, allí en el lugar adentro, en el lugar santo. Él puso esta estatua de Zeus y puso otras estatuas y puso dioses griegos y pues definitivamente trajo mucho dolor y mucha angustia y profanó el templo. Profanar es ah, empuercar, es hacer algo indebido, es dañar lo santo, es pervertir lo puro. Y eso fue lo que él hizo al sacrificar cerdos, porque los cerdos eran para los judíos un animal inmundo. Eran un animal inmundo. Dios nunca, jamás quiso cerdos para sacrificios. Los sacrificios debían ser con animales limpios, que él determinó cuáles eran los animales limpios. Así que este hombre, Antíoco Epífanes, trajo la gran desolación, la tristeza, la muerte, la maldad, trajo una mentalidad oscura, satánica de todos estos dioses y los metió en el templo. Y entonces dice la historia que surgieron unos hombres de una familia que eran los macabeos. Los macabeos. Los macabeos comienzan con un padre que tiene 5 hijos y que tenían el celo por las cosas de Dios. Y estos hombres dijeron, no es posible esto que ha pasado. Y los macabeos organizaron lo que hoy conocemos como una guerra de guerrillas. Es decir, que llegaban, atacaban algún lugar y desaparecían. Y ellos estuvieron luchando durante años, luchando esta guerra de guerrillas contra el ejército de Antíoco Epífanes. Y lo increíble es que lograron vencer. Y por otras casualidades que sabemos que no son casualidades, sino que Dios estaba detrás de todo esto, respaldando a estos macabeos. Dios estaba respaldando lo que estaban ellos haciendo. Este Antíoco Epífanes tuvo que salir de allí y nunca pudo volver, no pudo, aunque él quiso volver y tomarse otra vez el templo y tomar otra vez esa región, no lo pudo hacer por muchas cosas. Y entonces los macabeos, en más o menos en lo que hoy conocemos como diciembre, los macabeos en esa época de diciembre, en el año 165, lograron otra vez tener el templo y pudieron entrar al templo y purificaron el templo. ¿Qué quiere decir que lo purificaron, que lo limpiaron, sacaron todos esos dioses, sacaron la abominación desoladora, como lo llama después Mateo?
y sacaron toda esa manera y todas esas cosas que habían allí y limpiaron el templo y lo rededicaron a Dios. Hicieron una ceremonia de rededicación a Dios y la luz del candelabro que había estado apagada la volvieron a prender, pero resulta que ese aceite que se usaba para las lámparas del candelabro era un aceite especial que se usaba y ellos no tenían sino un poquito y dijeron, no importa, con este poquito vamos a iluminar otra vez el candelabro y vamos a restaurar todo lo que Dios nos dijo que debíamos hacer en el templo. Y prendieron las luces. Ustedes saben, en ese tiempo no había bombillos, no había lámparas como hoy las conocemos, era luz, eran velitas, digámoslo así, pero eran con aceite que se prendía el candelabro y tenían solo aceite para un día. Pero la tradición dice que de una manera increíble esa luz duró 8 días mientras que ellos preparaban el aceite especial para continuar poniendo la luz que debía estar ahí iluminando continuamente. Era una luz continua que debía estar iluminando todo lo que era el templo. Y allí entonces surgió esta práctica. Año tras año ellos recordaban la purificación del templo y la llamaron de varias maneras a esa purificación, el haber reganado el templo, el haber purificado el templo, lo llamaron el tiempo de la dedicación y también lo llamaron el tiempo de las luces, porque otra vez vino luz donde había oscuridad, donde Satanás había querido imponer las tinieblas, había llegado luz. Y todavía esa fiesta, en la siguiente imagen nos vamos a dar cuenta, en la siguiente imagen se celebra esa fiesta, los judíos la celebran hasta nuestros días y se llama la fiesta del Hanukkah. Hanukkah se celebra más o menos en los primeros días de diciembre en este año hasta el 18 de diciembre. Y es tan cerca a Navidad que algunos confunden, algunos creen que los judíos en estos días están celebrando Navidad porque visten todas las cosas llenas de luces, el templo está lleno de luces y hay actividades en las casas y los niños y las familias se reúnen para celebrar Hanukkah, que es el tiempo de la dedicación, el tiempo, la fiesta de las luces, y está muy cerca a Navidad y eso me llama mucho la atención. Son 8 días de celebración y por eso también se parece mucho a Navidad. Nosotros en estos tiempos pues tenemos muchas celebraciones. En las casas se viste el arbolito, se visten muchas cosas y ellos hacen algo muy semejante, pero ellos están celebrando el hecho de que un año más se mantienen en sus creencias, celebran la purificación del templo, celebran el haber vuelto al fundamento de sus creencias. Sin embargo, como vamos a ver aquí, el Señor Jesucristo tomó esta fiesta y este tiempo para hablar y decir que esa festividad de las luces y esa dedicación realmente tenía que ver con Él y que, con todo respeto hacia los judíos, ese es el verdadero significado de la dedicación de Hanukkah, la fiesta de las luces. Cristo es la luz del templo, Cristo es el templo. Así que en la siguiente imagen vamos a leer unas escrituras en Juan. En Juan 2:13, Jesucristo vino también a purificar el templo. Y ya no era purificar el templo de cosas agresivas del extranjero, de agresiones de fuera del templo, sino la misma descomposición de aquellos que se suponían que debían conocer la intención, la razón del templo. ¿Por qué existía el templo? ¿Para qué fue hecho? ¿Cuál era el propósito del templo? Ellos creyeron que el final de todas las cosas era el templo y todos los ritos del templo, pero además con el tiempo volvieron al templo una
un lugar de mercadeo, un lugar de negocio, un lugar donde gente se lucraba del templo, un lugar donde los sacerdotes hacían mucho dinero con las fiestas, un lugar donde se vendían los animales de los sacrificios, se vendían las cosas para los ritos, para la purificación que la gente hacía. Cada año venía la gente en la fiesta de la Pascua, en la fiesta de Pentecostés y en tabernáculos a hacer ritos, y ellos se lucraban de toda esa gente, les vendían los animales, les vendían las monedas del templo, porque no se podían usar todas las monedas, sino que eran las monedas del templo. Y en esta actividad se habían vuelto ricos los sacerdotes y había mucho, mucho negocio alrededor del templo. Y no era solamente los que vendían ahí, los que estaban ahí, sino era todo el andamiaje que había, la corrupción que había del sumo sacerdote hacia abajo. Y el Señor Jesucristo en Juan 2 nos habla de la purificación del templo. Dice, estaba cerca la Pascua, una de las grandes fiestas. Estaba cerca y Cristo vio cómo vendían todo y el negocio, y que lo que menos importaba era la relación con Dios. Lo que menos importaba realmente era el símbolo del templo. Lo que menos importaba era Dios y su obra. Lo que más importaba para ellos era el negocio, era vender, era explotar a los que venían, era la plata de los que venían sinceramente a adorar allí. Y él estaba, dice, cerca la Pascua de los judíos, Juan 2:13, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas del dinero. Allí estaban sentados, todos haciendo negocio. Y hay personas que se las dan de justas, ¿no? He leído artículos de gente que dice, ay, el Señor Jesucristo dándoselas, y mire lo violento que es, cómo se atreve a pegarle a la gente. Ese es el Dios de los cristianos. Y vamos a ver que el Señor Jesucristo aquí está enviando un mensaje de celo por el templo, porque habían tergiversado, se habían desviado de los propósitos de Dios, todo el pueblo, y eso no era bueno para el pueblo. Estaba trayendo tristeza, desorden y muerte. Se habían alejado de la luz de la salvación, no estaban viendo los propósitos de Dios. Y dice que haciendo un azote de cuerdas, el Señor Jesucristo echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y a uno le parece esto, wow, el Señor Jesucristo era como fuerte. Y sí, hay gente que puede hablar cosas y decir cosas del Señor Jesucristo y criticarlo, pero Él nos da una razón. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercadeo. En Mateo 21 dice cueva de ladrones. Cristo estaba muy enojado porque habían perdido el rumbo. Habían perdido el rumbo, y así como ese Antíoco Epífanes había hecho algo indebido en el templo de Dios, ahora el mismo pueblo, ya no venía algo de afuera, sino el pueblo mismo de Dios, el pueblo que se suponía debía preservar el conocimiento de Dios. Era el problema. El problema ya no venía de afuera, era de adentro mismo del corazón de la nación, que había perdido el rumbo. Habían perdido el celo que habían tenido los macabeos por las cosas de Dios. Y por eso Cristo estaba molesto con eso. No hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y ese celo es el que tenían los macabeos, y ese celo fue el que Dios respaldó en el tiempo de los macabeos y les dio a los macabeos la victoria
victoria sobre los ejércitos de Antíoco Epífanes. Dios estuvo obrando con los macabeos, porque los macabeos tenían el celo por la casa de Dios. Decían, no puede ser que estos ídolos estén allá. No puede ser que este ídolo, ese tal Dios Zeus, esté en la casa del Señor. Y lucharon hasta entregar su vida para limpiar el templo. Y Cristo viene con la misma actitud. El celo de tu casa me consume. Y Cristo Jesús viene para decir que la casa de Dios tenía un símbolo, tenía un significado, apuntaba a quién era el verdadero Dios y quién era la verdadera luz. Habían olvidado entonces la razón del templo, la importancia del templo. Jesucristo mismo era el templo. Luego, en la siguiente imagen nos muestra que el Señor Jesucristo dice lo siguiente, Juan 2:18, y los judíos le respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Quién eres tú? ¿Qué autoridad tienes tú para sacarnos del templo? Y Jesucristo les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. El Señor Jesucristo dice, mire, el verdadero templo soy yo. Yo soy el verdadero templo. Ustedes, si entendieran el significado de ese templo, entenderían quién soy yo. Y saben que ustedes, así como han dañado este templo y así como han tergiversado todo, ustedes van a atentar contra mi vida, pero yo voy a resucitar. Y eso es lo que dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo acá es, los que no tuvieron temor de cambiar la razón del templo, los que no tuvieron temor e hicieron dinero y se volvió esto un mercadeo, los que no tuvieron temor del propósito del templo, tampoco tendrán temor de llevarme a la cruz. Pero al 3er día resucitaré. El Señor Jesucristo es el verdadero templo. Y en la siguiente imagen entonces vemos que esa celebración de la fiesta de la dedicación, el Señor Jesucristo estuvo en una de esas celebraciones porque Él nos deja ver la escritura. Él estaba de acuerdo con lo que pasó allí, Él respaldaba lo que pasó allí, Él estuvo involucrado en lo que estaban haciendo los macabeos. Él estuvo detrás de la purificación del templo en el tiempo de Antíoco Epífanes y ahora Él está involucrado en la purificación del templo en sus días y Él nos está diciendo que Él es el templo y que nosotros formamos parte de este templo. Dice así en Juan 10:22, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Así que nos pone bien claro que estaban celebrando la fiesta de la dedicación y esa es la fiesta que anualmente hacía más de 100 años, hacía 165, casi 200 años tenía esa fiesta de estar siendo celebrada y se había vuelto una institución, se había vuelto parte de la vida del pueblo judío. Hacían esta celebración cada año y dice que el Señor Jesucristo estaba en ese momento en el templo. Él estaba en Jerusalén en la fiesta de la dedicación. Era invierno, lo cual nos quiere decir que era por el tiempo de diciembre. Era invierno, Israel está más o menos, Jerusalén en la parte norte, donde en este momento están en invierno. Así que es más o menos en tiempo de diciembre. Dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno y Jesús andaba en el
templo por el pórtico de Salomón. Así que eran 8 días de celebración de la fiesta de la dedicación, y alguno de esos días, de los 8 días de celebración, imagínense lo que está pasando en el templo. Hay luces, hay celebraciones, hay festividad con respecto al significado de esa fiesta, que es cuando los macabeos hace 165 más 100, casi 200 años, vencieron a Antíoco Epífanes y limpiaron el templo, y eso era lo que celebraban en esta fiesta. Y están en esta celebración y Cristo está en el templo participando allí de alguna manera. Al menos Cristo no se escondió, estaba ahí en esos días moviéndose en el templo, y Jesucristo quiere hablar de que Él es la luz que anuncia Hanukkah. Él es la luz. Él es la razón de esa fiesta, porque Él es quien estuvo detrás de todos estos esfuerzos de los macabeos para limpiar el templo. Y los judíos, es el mensaje del Señor Jesucristo, debían reconsiderar quién era Él, cuál era el propósito del templo, y rededicarse a los propósitos del templo. Y vamos a leer desde el versículo 22 de Juan 10. Quiero que me acompañen, no saqué las escrituras allí porque era un pedazo muy largo, pero quiero que lo leamos directamente en la escritura. Dice así: Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Cristo está en el templo celebrando esa fiesta, y Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. O sea, Cristo ya lo había dicho, Cristo ya había limpiado una vez el templo, Cristo había mostrado el celo por el templo, Cristo había mostrado el celo que tuvieron los macabeos por el templo, por retornar a las cosas, a la centralidad de las cosas. Cristo estaba diciendo: yo soy el templo. Él había dicho ya: yo soy el templo, y así como ustedes se han apartado, me van a llevar a mí a la muerte, yo voy a resucitar, yo soy el templo. Jesús les dijo eso: yo les he explicado todo esto a ustedes. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Ustedes se han apartado, a pesar de que están en esta fiesta. Ustedes se han apartado, necesitan reconsiderar, necesitan saber a qué apuntaba el templo. El templo era un símbolo de Cristo. Y Él dice: yo soy el que les doy vida eterna. Soy yo. Y los que me siguen tienen esa vida eterna, no perecerán jamás. Nadie, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano, de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. El propósito del templo es esto: es la vida eterna que yo doy a los que vengan a mí. El templo tenía que ver era un símbolo de Cristo, así como esta madera es un símbolo, es simplemente un símbolo, no era el objetivo final. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Imagínense, se habían apartado tanto que creyeron que la verdad era mentira. Estas personas se habían apartado tanto de los propósitos del templo que creyeron que Cristo hablaba blasfemias. Por eso Cristo les está diciendo: ustedes tienen que renovarse.
Esta fiesta de la dedicación tienen que rededicarse a los propósitos de Dios, tienen que encontrar el significado real del templo. Ellos estaban perdidos, estaban alejados, estaban en otra mentalidad, tan lejos como cuando se adoraba a ese dios Zeus que puso allá Antíoco Epífanes. Y Cristo les dice, ustedes se alejaron demasiado. ¿Cómo se les ocurre pensar que yo estoy hablando blasfemias? Y Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios sois. ¿Cómo se les ocurre pensar que yo voy a blasfemar porque digo lo que soy? Así de ciegos estaban en oscuridad. Estaban ahí en el templo, estaban celebrando una fiesta muy importante de la dedicación y sin embargo estaban lejos del significado de la misma fiesta de Hanukkah. La fiesta de Hanukkah es la fiesta de la dedicación, la fiesta de la luz, la fiesta del templo, la fiesta de Cristo, la fiesta que anuncia que Cristo es nuestra luz, Cristo es nuestro templo, Cristo es nuestra dedicación. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Así que la dureza del corazón de ese pueblo que están en una celebración de dedicación, de renovación, de limpieza, y sin embargo están totalmente engañados porque no han recapacitado en los propósitos de Dios, porque no dieron apertura a la obra de Cristo en ellos. Y entonces el mensaje para nosotros hoy es que muchas veces nosotros vamos dejando colar cosas del mundo en nuestra vida y comenzamos bien tal vez, pero de un momento a otro nos apartamos, nos vamos alejando y algo sucede, algo pasa y Satanás siempre está tratando de invadir nuestra vida y de llevar nuestros pensamientos lejos de Dios. Y a veces tenemos pruebas directamente de este mundo espiritual oscuro que nos quiere alejar de nuestro llamado, que nos quiere alejar de nuestro propósito, que quiere poner dioses paganos, que quiere poner ideas equivocadas, alejadas de los propósitos de Dios. A veces nos alejamos a través de circunstancias de este mundo, de deseos de la carne, de las pasiones, de nuestros deseos de nuestro cuerpo, a veces tentaciones, a veces simple y sencillamente desánimo y a veces falta de dedicación, falta de entrega, falta de estar renovando. Siempre necesitamos estar limpiando el camino, siempre necesitamos estar quitando ídolos, siempre necesitamos mirar con ojos de Cristo nuestra vida, para que no hayan de pronto ídolos en nuestra vida, para que de pronto no hayan estas malas interpretaciones como las que tuvieron los judíos, que creyeron que lo que era bueno era blasfemo, increíble. Dijeron a Jesucristo que blasfemaba. Y a veces nosotros nos podemos alejar sin darnos cuenta ante una realidad como la que tenían ellos, que tenían la realidad de la celebración, de la dedicación, de la fiesta de las luces. Estaban celebrando algo impresionante, lleno de significado, y sin embargo lo estaban enfocando de otra manera y no estaban viendo a Cristo, no lo estaban viendo a Él.
Y entonces para mí es que nosotros necesitamos ser tan cuidadosos. Yo digo, ¿por qué hay denominaciones enteras que de un momento a otro se tuercen? ¿Por qué hay personas que de un momento a otro se tuercen? ¿Por qué hay personas que de un momento a otro se desaniman? ¿Por qué hay personas que de un momento a otro comienzan a hablar mal de Dios y se desaniman de Dios y se desaniman de la iglesia y se desaniman de los propósitos divinos y se desaniman del cristianismo? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué hay personas que comienzan a hablar mal del cristianismo? ¿Por qué hay personas que comienzan a hablar mal de la Biblia? ¿Por qué? Y yo creo que algo ha pasado. No han estado limpiando su casa, no han estado limpiando sus creencias, no han estado renovando su relación con Cristo. Creen que ya está todo dicho, creen que ya está todo hecho y pierden el punto, pierden las cosas y están creyendo que están en lo correcto, como estos judíos que estaban en Jerusalén, estaban en el templo, estaban celebrando la fiesta de las luces, de la dedicación, y sin embargo ellos no estaban dedicados a lo que era. Y a mí me parece, y eso es para mí, yo tengo que cuidar mi corazón, yo tengo que cuidar mi alma y mi ser para que yo no resulte en otra parte. Yo recuerdo un amigo mío que una vez me corrigió fuerte porque yo me alejé hace muchos años, hace unos 50 años, de verdad, hace como unos casi 50 años, como que me alejé y no, hace unos 45, hace unos 45 años, me alejé un poco y él me llamó y me dijo, Héctor, tú comenzaste bien, ¿qué te pasó? Ven, vuelve a la iglesia. Tuve un momento de alejado. Y ese mismo hombre, años después, siendo él ya pastor, se alejó completamente, siendo él pastor, hizo cosas indebidas y se apartó y habló mal de los cristianos y habló mal de la iglesia. No sé cómo estará ahora. Fuimos siempre tan amigos y no sé cómo estará ahora, pero digo, ¿qué es lo que pasa en una persona que a través de los años, en cambio de su fe crecer y su confianza crecer y arraigarse mejor en la esperanza de Cristo, se desaniman y se desilusionan y se apartan y pierden el fuego y el celo por la casa de Dios, por las cosas de Dios, por el propósito de Dios? Y creo que tiene que ver con el tema de limpiar cosas, rededicarse. No lo hacemos, creemos que estamos bien y necesitamos tener un tiempo de rededicación, un tiempo de reenfoque, de repensar las cosas, de sentarnos y decir, ¿a dónde voy? ¿Qué es lo que yo he creído? ¿Cuál es mi esperanza? ¿Cuál es mi deber? Y en estos días, pues yo personalmente, oyendo de noticias de que han muerto personas muy jóvenes, mucho más jóvenes que yo con este COVID, esto me ha hecho a mí pensar también de que estamos todos tan cerca a la muerte. Estamos tan cerca, en un sentido, tan cerca a la muerte que necesitamos reconsiderar nuestra vida, nuestro objetivo, la razón de nuestro ser. Necesitamos en este comienzo de año tomar un tiempito y rededicarnos en lo privado de nuestra casa, en algún lugar, entrar, arrodillarnos y decir, Señor, muéstrame en dónde yo estoy permitiendo que me aleje de ti, en dónde yo estoy permitiendo que entren ídolos a mi vida, en dónde yo estoy permitiendo que el significado de tu llamado se esté como esfumando y que yo entre en cosas que no deben ser. Señor, guarda mi alma, Señor, guarda mi ser. Señor, ayúdame a recordar cómo tu pueblo se alejaba, tenían tiempos buenos y de pronto se alejaban de ti. Señor, guarda mi corazón, ayúdame. Yo comencé bien, yo quiero terminar bien. Yo quiero terminar bien. Quiero terminar seguro.
en que tú estás en mi vida y me estás bendiciendo y estoy haciendo lo que tú quieres en mi vida. Así que en esta manera de pensar, yo quiero invitarles a que tomemos la cena del Señor hoy y que juntos tomemos esta cena en un tema de rededicación, en un tema de oración y decirle: Señor, yo sé del celo tuyo por tu obra, yo sé del celo tuyo por el templo, como tú tenías ese celo por la casa de Dios, Señor Jesucristo, como tú respaldaste a todos estos macabeos en su lucha porque tenían celo por las cosas de Dios. Dame celo. Dame celo por este conocimiento, por este llamado que tú me has hecho hasta el final. Que no me vuelva cínico, que no me vuelva yo mediocre en mi llamado. Que me mantengas viva la llama, la luz, esa luz que alumbraba en el templo y que había cesado de existir por causa de los dioses que se habían puesto allí por Antíoco Epífanes y que luego otra vez brilló. Que tú seas mi luz. Así que les invito, hermanos, a que ustedes tomen su pan, tomen su vino y que recuerden, hermanos, en algún momento de esta semana, ustedes también que tomen un momentico y que hagan esta rededicación al Señor y que digan: Señor, me quiero rededicar a ti, quiero que tú me guardes mi corazón, quiero que tú me corrijas por tu amor. Tú eres amoroso y tú me corriges con amor, y que yo tenga oídos para oír, que no sea terco como estos judíos que estando en el templo eran tan tercos y no te quisieron ver y te acusaron de blasfemo. Ayúdame, Señor Jesús, a tener un corazón blando, limpio, dispuesto para tu obra. Señor, en las cosas que me haya alejado el año pasado de ti, en las cosas, en mis tendencias que me haya alejado de ti, vuelve tu espíritu a mí y vuelve mi corazón a ti. Y renueva mi alma, mi ser, renueva mi corazón y ayúdame a dedicarme con un corazón nuevo, limpio, así como entraron estos macabeos y limpiaron el templo y renovaron todo y trajeron luz y limpiaron y establecieron un nuevo sacrificio limpio, agradable, perfecto para ti. Así como tú, Señor Jesús, entraste al templo y sacaste a todas esas personas que vendían, que hacían negocio, que no tenían la idea de lo que era el templo, y tú les dijiste: el celo de Dios está conmigo, no es este el propósito del templo. Que tú, Señor Jesús, renueves nuestro corazón en este año y que tengamos claridad, que veamos cuál es el camino. Que nos des obras, Espíritu Santo, tú que nos diste tu amor, que tú nos has dado celo, porque tú, dice la Escritura, que no eres un espíritu de miedo, sino de amor, de poder, de dominio propio. Que ese celo tuyo esté en nuestra alma y en nuestro ser, Señor. Así que tomemos este pan, Señor Jesús, símbolo de tu cuerpo, entregado por nosotros. Ayúdanos a discernir tu cuerpo, a discernir tu obra por nosotros, la razón de nuestra existencia, la razón de nuestra existencia, de tu llamado, del futuro, del por qué estamos acá. Ayúdanos a comprender, como los judíos debieron haber entendido la razón del templo. Ayúdanos a comprender la razón de nuestra existencia.
tomamos, comemos este pan, Señor, porque queremos que tú estés en nosotros, participando nosotros contigo en tu obra, participando de tu cuerpo. Igualmente, Señor, participamos contigo de tu sangre derramada por nosotros para el perdón de nuestros pecados, para que fuéramos limpios, para que fuéramos renovados, para sacarnos de las manos del enemigo, de la muerte. Y tú nos diste libertad y nos diste vida eterna por tu sangre. Señor, renovamos nuestro corazón en esa esperanza, en lo que tú hiciste por nosotros. Te doy gracias, Señor, por todos mis hermanos, los bendigo. Es una manera de decir, porque tú eres quien bendice, Señor. Tú nos has dado bendición, nos has bendecido a todos. Doy gracias por mis hermanos. Te pido, Señor, que nos continúes bendiciendo en este año que comienza. Pase lo que pase, ya sea que terminemos este año con vida o tú decidas que nos vamos antes. Ayúdanos a estar preparados, Señor. Ayúdanos a estar preparados para cualquier momento. Y mientras que tengamos vida, ayúdanos a cumplir el propósito para el cual nos has llamado. Proclamar tu nombre, proclamar que tú eres Dios, proclamar que tú tienes planes y propósitos que trascienden este mundo. Doy gracias, Señor, por todos mis hermanos. En tu nombre, Señor Jesús. Amén, amén. Vamos a cantar esta canción y luego hacemos la oración final. Vamos a cantar esta canción con Juanca. Mi pan, mi luz, mi oración, eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción. Eres tú, Jesús, solo tú. Jesús, solo tú. Solo tú. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, esa invitación que nos hace, Señor, a examinar nuestros caminos y ponerlos delante de ti y permitir tu dirección y tu obra. Gracias, Señor. Gracias por la cena del Señor, porque tú constantemente nos recuerdas que dependemos de ti, que te necesitamos, pero también nos recuerdas que tu presencia es real, es verdadera. Tú dijiste que siempre estarías con nosotros. Son tus promesas de amor. Gracias, Señor, porque te necesitamos día a día, momento a momento, para poder, Señor, retomar esa misión que tú nos has encargado de darte a conocer a otros, de llevar en alto tu nombre, de vivir, compartir el Evangelio, de participar contigo en la salvación del mundo.
Gracias por esa invitación, Señor. También te damos gracias por nuestros hermanos que nos apoyan y pedimos una bendición especial por los diezmos, por las ofrendas, por lo que cada persona te da a ti y da para tu obra, Señor. Bendice a nuestros hermanos, bendice cada casa, trae provisión a los hogares donde están en necesidad. Señor, gracias porque tú cuidas de todos. Bendice ese corazón dador de nuestros hermanos, Señor. Gracias por haber podido ayudar en tantas familias con sus mercaditos. Señor, tú eres fiel y tú eres el que pones en el corazón de nuestros hermanos el poder compartir y el dar. Toda gloria y honra y alabanza es para ti. Te damos gracias, Señor, por tu amor. En tus manos nos ponemos. Gracias por este servicio. Gracias por hablar a nuestro corazón. Y gracias porque dependemos de ti. Es tu obra en cada uno de nosotros. Por eso te alabamos, Señor, y te glorificamos. En Cristo Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Amén.